En este día vamos a iniciar con el tema la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es reconocer el inmenso poder de Dios y rendirse a Él. La adoración no es un acto externo, es un acto que empieza en el interior. La gente superficial mide la adoración por lo que el otro hace externamente. Ciertamente, lo externo habla de lo que hay dentro. Sin embargo, el termómetro de la adoración no se puede medir únicamente por esto. La verdadera adoración está adentro, no afuera. Por ejemplo, dicen ¿por qué levanta las manos? ¿Por qué se arrodilla? Esos son gestos externos, pero si tu alma no está sometida en asombro a aquel que tú has descubierto, entonces eso no es adoración. Un ejemplo de esto es como cuando vas con alguien en el carro y para de romplón y te enseñan la casa de tus sueños y te dice, esa casa es para ti. Entonces la persona se queda extasiada y dice, wow. Ese wow, hermanos, eso es la adoración. Cuando tú te deslumbras, cuando sabes que ese grande, que ese poderoso que se ha fijado en ti, te asombra. Pero ese mismo asombro hace que tú te sometas a ese que está delante y por encima de ti, que tú sabes que tiene poder. Eso es la adoración. Es un acto de sometimiento voluntario, no de humillación, sino de reconocer que alguien es infinito y más poderoso que tú mismo y que yo. Primer paso de la adoración es el reconocimiento. Si tú no reconoces la grandeza de Dios, no puedes adorar, y ese es el gran problema que tienen muchas personas hoy en día, que no sabe qué adorar porque no sabe qué reconoce. Nos pasamos toda una vida en la iglesia y no tenemos la capacidad de reconocer quién es Dios. Es esa gente superflua que dice, no porque Chucho es mi amigo o porque el Colocho y todas esas tonterías refiriéndose a Jesús. No han reconocido dónde se manifiesta la grandeza de la adoración. Cuando Jesús le dice a la Magdalena, no me toques, ahí Jesús está diciendo, ya la relación tuya y la mía, cuando yo estaba contigo y partía el pan comiendo por los campos de Galilea, se acabó. Ahora yo volví a asumir la categoría de la segunda persona de la Santísima Trinidad y ahora tú vienes a mí en adoración. Ese no me toques debiera, hermanos, de hacernos reflexionar muchas veces cuando queremos entrar en un relajo desmedido con Dios. Jesús es nuestro amigo, claro está, y Dios es nuestro Padre, pero cuidado, que también es nuestro Dios. Pídele a Dios, mi hermano, que Él te revele lo grande que es. Nadie puede llegar a ese sentido de asombro y de adoración por una explicación. La persona necesariamente debe tener una experiencia personal de Dios. En una anécdota del padre de Tardif, que estaba pensando cómo explicar la grandeza del Espíritu Santo en un retiro para sacerdotes y no encontraba cómo explicarlo, semejante misterio. Él se encontraba en el jardín de Guatemala, aquí en nuestro bello país. En el lugar donde él estaba, había una niñita de la señora que cocinaba que estaba por ahí chupándose el dedo. Y le hizo esa pregunta que uno muchas veces le hace a los niños: ¿a qué sabe el dedo? Y la niñita hizo esto. Ese ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo de semejanza como la anécdota de San Agustín, en tratar de comprender la grandeza de Dios. Por mucho que queramos explicar lo que es Dios, tú tienes que probarlo, tienes que experimentarlo. Que tengamos no solo el conocimiento de Dios, sino una experiencia real con Él.
Dice la Enciclopedia Católica: el resumen de la adoración está en Apocalipsis 5, 11, 12. Y dice: vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los vivientes y los ancianos. Eran sus números de miriadas y de miriadas y de millares y de millares, que decían a grandes voces: digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y los 4 vivientes respondieron: amén. Y los 24 ancianos cayeron de hinojos y lo adoraron. Primero, ¿qué es lo que viene? Es ese reconocimiento. Digno es el Cordero, es decir, lo reconocen. Amén, lo están aceptando que es verdadero. Y cuando tú reconoces y aceptas que es lo que haces, te postras a adorarlo. Esto el Apocalipsis lo explica después que los 24 ancianos se quitan las coronas y las ponen delante del Cordero. Esa es la verdadera adoración. Nadie puede adorar a Dios con una corona en la cabeza, porque cuando tú adoras a Dios, tú te inclinas, haces así. ¿Y qué pasa con la corona? La corona pues se cae, ¿verdad? Por eso es de que mucha gente no quiere adorar a Dios, porque tiene miedo que se les caiga la corona. Por ejemplo, en la Basílica de Belén, la puerta de la entrada del Santo Sepulcro es pequeña y le llaman la puerta de la humildad, porque todo aquel que entra al misterio de la encarnación y la resurrección tiene que postrarse. Y porque es que muchos no reconocen a Dios, porque no quieren postrarse, no quieren humillarse. Todo el mundo cree que es el rey de la creación. Todos queremos que no se nos caiga esa corona. Para poder adorar, tenemos que hacer en nuestra vida una reflexión de qué tipo de corona tenemos. Y tenemos que reconocerlo y humillarnos delante de Dios. Sin gestos internos, toda expresión de culto es falso. Por eso Jesús se lo dice a la samaritana en su diálogo. Yo sé que los judíos dicen que adoran en Jerusalén y los samaritanos en el Garizim, pero le dice Jesús: yo te aseguro que habrá un tiempo en el cual se adorará en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la adoración del Garizim y la de Jerusalén es una adoración externa. La adoración de la nueva alianza no va a ser externa, sino interna, porque si primero tú no reconoces la grandeza del Señor y te sometes a Él, todo culto que tú haces es una pantomima, no solo en la Iglesia Católica, sino en las iglesias que levantan sus manos y adentro no tienen nada. Evidentemente, la adoración sentida dentro buscará una expresión hacia afuera y de ahí nace la alabanza. Y por eso es que no existe una persona que, habiéndose encontrado con la grandeza de Dios, no lo alabe. Cuando le dicen a una persona, por ejemplo, el cáncer que tenías se ha ido, la persona se quedará callada, pero estallará. Y manifestará rápidamente porque quiere que todo el mundo lo oiga. Por eso no existe una alabanza silenciosa. El que no puede alabar a Dios es que todavía no se ha encontrado con Él. Un paréntesis entre la diferencia entre alabanza y adoración es que la alabanza es hacia arriba, ¿verdad? O sea, yo alabo a Dios, levanto mis manos, pero la adoración es hacia abajo. Yo me inclino, yo me postro y reconozco la grandeza de Dios. Nuestro aparato corporal de manifestación nace desde dentro. Suprimir ese instinto dentro de la religión sería tan falso de razón como reprimir cualquier otra fase de nuestra experiencia. Es como reprimir a una mamá o a un papá cuando le nace un hijo. Esa alegría
se manifiesta inmediatamente. La Enciclopedia Católica nos señala la adoración que conlleva dos actos, el interno y el externo. Sin el acto interno de percibir la perfección de Dios y someternos en asombro a ella, lo externo es totalmente vano. La palabra hebrea para adorar es sajá y la palabra hebrea para honrar es hadar. Las dos tienen la misma raíz, pero significan dos cosas con connotaciones diferentes. Sahar significa reconocimiento de autoridad y sumisión total, mientras que hadar es un comportamiento de reconocimiento solamente sin la connotación del sometimiento total. Hacemos otro paréntesis, ¿verdad? Por eso nosotros adoramos a Dios y decimos honramos a María, la Madre de Dios, a los santos y también a los santos. Es decir, que no nos sometemos a ellos porque nuestra voluntad está sometida única y exclusivamente a Dios. También el Señor nos invita en el mandamiento número 4, honra a tu padre y a tu madre. Ese honrar tiene la misma raíz que adorar. Es un poco diferente en su connotación. Sin embargo, esa honra que le tenemos que dar a nuestros padres también nos conlleva a nosotros una vida plena. Lo dice en el mandamiento número 4. Jesús remarca la adoración que será en espíritu y en verdad. En espíritu, porque es una acción interna, claro está. Y en verdad, porque es algo real que hasta lo podemos tocar, como dice la alabanza, ¿verdad, hermanos? En la antigüedad la adoración era hacia Dios que estaba en algún lado y que lo ubicaban físicamente en el arca del pacto. Pero nosotros, su iglesia escogida, adoramos a alguien real que está presente, a Dios que baja en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el único culto de adoración perfecto que hay en la iglesia sobre la tierra. Podemos ver después de la encarnación, nosotros podemos incluso comerlo. Él viene hacia nosotros. Podemos ver Juan 6. Cuando nosotros vamos a la iglesia católica es muy probable que haya congregada una asamblea de sinvergüenzas. Pero cuando nos preguntan en dónde está Dios que adoran, decimos está real y presente en el altar. Y Él sí es santo. Yo soy un sinvergüenza y lo peor del mundo quizás. Y la congregación lo puede serlo. Pero el que está presente en el altar, ese sí que es santo. La liturgia en griego significa trabajo del pueblo. Se recuerdan del libro del Éxodo, podemos leer que Dios pide a su pueblo que el trabajo que hacía el faraón sea traspasado y lo hagan para él. Por eso es de que Moisés solicita previamente al faraón que puedan salir unos días a adorar a Dios en el desierto. A lo cual sabemos en la historia lo que responde el faraón. ¿Cuál sería el nuevo trabajo del pueblo? La adoración. No le va a decir a Moisés, a su pueblo, lean la Torá y cada uno adore para donde le da la gana. Y el Señor les va a dar una serie de normas que vamos a ver que junto a este mandamiento de adoración van a salir una serie de gestos externos que Israel va a hacer para recordar que hay un Dios que no se ve. Es decir, que la liturgia está totalmente ligada a la alianza y es bueno que nos demos cuenta que anterior al capítulo del Éxodo, donde antes de darle la liturgia Dios a Moisés, Éxodo no hay adoración, ni tampoco una liturgia, hasta que Moisés sube al monte y Dios le da las instrucciones a él. San Pedro nos habla en la epístola 1 de Pedro 2:5 de la verdadera adoración mesiánica y dice: también ustedes como piedras vivas se han edificado como casa espiritual, como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
San Pedro nos enmarca que el templo nuevo de Dios no es de piedra muertas, sino de vivas. El pueblo de Israel puso piedra sobre piedra para una casa de Dios. También nos indica San Pedro, sean piedras y sacerdotes. ¿Sacerdotes para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. El trabajo del sacerdote es ofrecer sacrificios. Ahora, si todos somos sacerdotes, pensemos qué sacrificios vamos a ofrecerle a Dios. Aquellos sacrificios que cuando yo le ofrezco a Dios, Él se alegraría siempre y en todo momento a través de Jesucristo. Sin sacrificio no hay adoración. Tú no puedes ofrecer adoración sin sacrificio. Todo el culto del templo se basa en los sacrificios. Veas el libro de Levítico. No hay culto en el templo que no sea de sacrificio. Por eso, el único y exclusivo culto que nos deja el Señor en la nueva alianza es la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Jesús no deja ningún otro culto. Predicar no es un culto. Predicar es una obligación, pero no un culto. No es un culto porque la adoración está ligada al sacrificio. Y recordemos, hermanos, este juego de palabras que se va a ir desarrollando. Sin sacrificio no hay adoración. El único lugar donde se ofrece sacrificio todos los días y en especial los domingos, sacrificio de Jesucristo al Padre, es en la Iglesia Católica. La Eucaristía es la renovación y actualización de Jesucristo en la cruz por manos del sacerdote. Lo voy a volver a repetir para que se nos quede. La Eucaristía es la renovación y la actualización de Jesucristo en la cruz por manos del sacerdote. Esta es la definición por excelencia de lo que es la Eucaristía. Por eso, mis hermanos, se me parte el corazón de cómo me doy cuenta de que entretienen a la gente en un supuesto culto de adoración en las iglesias protestantes, más que todo. Y más se me parte el corazón cuando sé que los que están siendo entretenidos en un show es parte de mi familia. Porque cada uno, y con esa proliferación de sectas masivas, más de alguien de nuestra familia pues ha caído en esto. Son sometidos literalmente a un show musical donde pegan gritos y danzan, donde predican temas motivacionales. No es más que la nueva era disfrazada de cristianismo. Y todavía dicen los pastores, ya adoramos a Dios. Los fieles que asisten a estos eventos muchas veces no tienen la culpa, sino las personas llamadas pastores que engañan porque no hay adoración, porque sin sacrificio no hay adoración. En nuestros movimientos de la iglesia existen las asambleas carismáticas. Ustedes pueden conocerlas. Y hay a la mano otros movimientos que se asemejan a este carisma, que pueden equipararse a un culto protestante, pero todo católico debe saber que las asambleas o las reuniones que a veces tenemos dentro de nuestros grupos de movimientos dentro de la iglesia no son lo mismo que el perfecto acto de adoración que se da en la Eucaristía. El culto de adoración no es entretenimiento, sino un recogimiento. La congregación es importante en la adoración mesiánica, pero no se puede alcanzar la separación individual con la unidad de pensamiento y de sentimiento. Por ejemplo, cuando se escribe el Apocalipsis es un domingo. ¿Y qué ve Juan? Juan ve que el cielo se abre y él ve que ahí sucede algo. Él claramente ve una liturgia. ¿Por qué? Una liturgia que se está celebrando en el cielo. Preguntó qué mira Juan. Gente que está con panderetas y alguien gritando en sus prédicas. ¿Verdad que no? Juan ve gente vestida de blanco, que mueven un incensario,
candelabros con velas, un libro que se abre y se lee, y un cordero que está de pie en el altar que está degollado. Eso, mis hermanos, con lo único que tiene parecido es con la Santa Eucaristía. Scott Hahn, cuando por primera vez fue a una misa católica siendo un pastor protestante, desde que la misa empezó a transcurrir, vio todos los elementos que en ella contiene y dijo: esto es el Apocalipsis, y si esto es lo que yo me imagino, más vale que me arrodille. Y evidentemente se convirtió a la Iglesia Católica. Juan ve en ese culto espiritual cada ángel diciendo lo que se le da la gana. ¿Verdad que no? Todos los ángeles dicen al mismo tiempo: digno es el Cordero inmolado de recibir la gloria, el poder, la alabanza. Y los ángeles repiten sin cesar: santo, 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 santo. Hermanos, lo que sucede en el Apocalipsis se parece más a lo que hacemos los domingos en la Iglesia Católica, porque hay una unidad en la congregación. Si vamos a un culto protestante, cada cual está hablando y pidiendo lo que se le da la gana. En la Iglesia Católica venimos convocados por una persona y con un propósito, y todos oramos exactamente por lo mismo. La adoración es, por tanto, una experiencia de comunidad. Aunque nazca de mi corazón, al ser parte de una asamblea, nos constituimos como piedras vivas y formamos parte de la Iglesia Universal. A nosotros nos convocan. ¿Y quién nos convoca? Dios nos llama. Debemos aceptar que en la Iglesia Católica se ha perdido el sentido de la adoración. Claramente, mis hermanos. Vemos cada domingo que la gente asiste, pero no sabe a qué va. Hablamos en el templo, llevamos comida, vamos masticando chicle, usamos teléfono, gorra. No sabemos a qué vamos. Y lamentablemente nuestros pastores, los sacerdotes, tienen mucho que ver, muchísimo que ver. Porque en muchos lados hemos quitado los signos. Los signos nos hablan a nosotros de lo que nosotros no podemos ver. Tenemos velas eléctricas ahora, ¿verdad? Por ejemplo. No hay incensario en algunas parroquias. A veces le decimos al padre: no va a haber incienso, y como que si fuera una mala palabra. No hay cortinas en los templos. Es decir, hemos quitado los signos. Y viene la gente, incluso sacerdotes, con la tontería de decir: no, porque Cristo fue pobre. Mis hermanos, eso es basura. Una mega basura. El culto de adoración no refleja la pobreza de Jesucristo. El culto de adoración refleja el poderío y la gloria del Rey. Cristo fue pobre por 33 años, pero Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad por los siglos de los siglos. Cristo fue pobre porque había un motivo específico, pero en la Eucaristía no refleja la pobreza. No refleja a un Cristo pobre, sino a un Dios que todo lo puede y que todo lo tiene. Esto ha sucedido en la Iglesia Católica, mis hermanos, en los últimos 65 años, tal vez un poco más. Es lo que ha moldeado el carácter de los cristianos mediocres que hoy tenemos. No somos adoradores porque nos han quitado los signos. Hemos banalizado la liturgia, haciendo de la adoración un acto de comunidad. Aquí en un acto de comunidad quiero hacer una aclaración. Muchas veces nosotros le damos, o el sacerdote le da prioridad a la asamblea, es decir, a la comunidad, y no a lo que está sucediendo. ¿Verdad? Que los de la asamblea participen, que vamos a cantar, pero ese no es el objetivo. Recuérdense, hermanos, en el Apocalipsis, cuando los ángeles tiran los carbones. Los que han leído esa parte de la Biblia, los carbones que hacen acabar el mundo no son tomados del infierno, no, sino el incensario de la adoración, lo que quiere decir que la liturgia de la Iglesia Católica está íntimamente relacionada con la historia en el mundo. Vemos ahora, mis hermanos, cuántos están países en guerra, en crisis, desastres naturales.
pobreza. Una liturgia mala repercute en el mundo material. Lo que hacemos en la Eucaristía, que muchos sacerdotes no se dan cuenta, es una acción espiritual y poderosa. Y quiero llamar aquí a la reflexión a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes. Y quiero repetir de que los ángeles toman los carbones que hacen acabar el mundo del incensario de la adoración. ¿Cuál es o quién tiene ahorita a su cargo esa adoración? La Iglesia Católica, mis hermanos, el pueblo escogido de Dios. Por eso es de que la Santa Eucaristía debiera ser algo solemne y algo de recogimiento, pero hemos alcanzado el nivel de hacer todo un show. La única adoración perfecta es ese sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz. Nosotros, por más que hagamos, por más que alabemos a Dios, no podemos darle un átomo más de gloria a Dios Padre, pero Jesucristo sí puede. Entonces, por eso es de que Él está mediando por nosotros y lo hace real en ese sacrificio cada domingo, cada día que se celebra una sagrada Santa Eucaristía. Invito pues, mis hermanos, a que tomemos en cuenta que los únicos que estamos adorando a Dios en un culto perfecto es en la Eucaristía y somos nosotros. Por eso tenemos la responsabilidad de poder hacerlo y hacerlo bien hecho. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y recuerden ser santos porque Dios nuestro Padre es santo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.